Buenos días. Hemos llegado al 25 de abril. Ya hay mucho que ha pasado y mucho que seguirá pasando en las próximas 2 semanas. Así que los vamos a preparar para que sepan qué es lo que está pasando en el Congreso y, y qué es lo que está pasando en algunas de las agencias en cuanto a gente con discapacidades. Primero, debemos celebrar todo el trabajo que hemos estado haciendo. Una ley estatal porque mucha gente se presentó a la audiencia en cuanto a esta ley, hicieron sus presentaciones y ha estado recibiendo mucha cobertura. Y este es un artículo que se publicó en el Racine Journal y es un artículo bastante largo y el anzuelo era esta ley que recortaba el presupuesto de Medicaid y se enfocó en una familia que habló sobre cuán difícil es navegar los requisitos de Medicaid y que los requisitos de programas requieren de las familias y además, aparte de hablar sobre la ley, dio una buena presentación de la experiencia de vida, de lo que está pasando, de lo que la gente tiene que hacer extra para recibir cobertura de Medicaid y también qué es lo que pasa si algo sucede incorrectamente. Merece la pena leerlo porque dice lo que significaría a nivel estatal y cómo lo haría más difícil y cuánta gente uh, perdería cobertura como consecuencia. También habla de las ideas a nivel estatal y el movimiento a nivel federal sobre las ideas similares. Los riesgos a nivel estatal son similares a los riesgos a nivel federal. También esta semana hay un estimado fiscal que las agencias están requeridas a presentar. Recuérdense de la legislación estatal y en qué costos resultaría para el Estado. Así que la mayoría de los estados que tendrán un impacto eh, que requerirían más dinero para seguir con los programas o más gente para hacer el trabajo extra. La mayoría de estas leyes harían cambios que resultarían en, en consecuencias fiscales a las agencias estatales. Y si esto sucede, si esta ley cambia y se hace ley, ¿qué es lo que cambiaría en cuanto a los costos? Es similar en el sentido que lo que se hace a nivel federal cuando proyectan los costos en el presupuesto congresional. Te dan una idea por ejemplo, lo que costaría en Medicaid y como el reducir los gastos. Ah, Esto se calcula también en cuanto a cuánto costaría extra a los estados. El presupuesto que requeriría más a los estados ah, es que si hacen más verificación de calificaciones para determinar la elegibilidad, creen que ese trabajo, creen que hacerlo 2 veces costaría 60 millones extra más 2.5 millones en tecnología, actualización de tecnología y además de 119 personas extra para poder hacer ese trabajo si hay
para que no haya ningún retraso en la efectualización y que no puedan perder la cobertura. Cuando pensamos en cuanto a qué es lo que cambiará o qué es lo que necesitamos para Wisconsin, eso significa que básicamente es un costo extra para el estado. Es una buena pregunta porque hay mucha gente que a lo mejor dicen que, saben que para mí está bien poder chequear una vez al mes, una vez al año, perdón, porque, bueno, eso ya lo hacemos bastante bien, pero no, mejor una sola vez en vez de pagar 60 millones extra por hacerlo dos veces. También tuvimos una pieza, un artículo editorial en el Wisconsin State Journal esta semana que notó que Medicaid es un asunto estatal y francamente dijo que los republicanos, los congresistas republicanos tienen que, tienen que trabajar para asegurarse de que los residentes de Wisconsin no reciban el cuidado de Medicaid. Y, y se enfocó en el distrito de Van Orden y también habló de una carta que se presentó a los, en cuanto a los republicanos, en cuanto a requestos. Y las delegaciones congresistas de republicanos no han estado firmando. Este es un asunto bastante grande para el Estado y el Estado espera que los congresistas, la delegación de congresistas de Wisconsin, tengan el interés en preservar el Medicaid. Eh, también hemos tenido eventos en muchos distritos por la senadora Baldwin y la representante Moore en cuanto a Medicaid y han recibido mucha cobertura en bastantes medios de comunicación. Ha habido mucha actividad también que ha estado pasando en cuanto a cobertura. Algunos de ustedes han organizado sus propios eventos y que han tenido bastante éxito y este es un ejemplo de uno. Hubo un foro en Waukesha, por ejemplo, en cual la gente levantaba la mano para hablar sobre, o sea, dar una visualización al evento y hizo un buen artículo y el reportero eh, se dio cuenta que la gente estaba levantando la mano para hacer preguntas sobre Medicaid y o sea, básicamente todos en la audiencia, en la sala estaban levantando la mano para hacer preguntas y eso tiene mucho poder. También nos dimos cuenta que cubrieron más allá de Medicaid asuntos en cuanto a disabilidad un poco más amplios y también coleccionaron testimonios escritos y en vídeo que se estuvieron entregando a los legisladores. Fue gente, generaron historias y hubo cobertura en la prensa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Congreso ahora? ¿Qué es lo que están planeando hacer? Porque hemos tenido este periodo de receso de 2 semanas y esto en cuanto a los comités han, han usado este periodo de receso para escribir la ley y, e identificar qué programas recortar. Así que debemos estar preparados para mucha actividad porque el Congreso está preparándose para revelar las ideas de recortes. Así que ahora estamos en el periodo en que la Cámara de Representantes
va a estar revelando los recortes de cada comité y también los incrementos de gastos y la habilidad para esos incrementos. Los comités van a tener sus reuniones de marcación del lenguaje que han estado escribiendo detrás de la pantalla y esperamos ver cuáles son las acciones en cuanto a lo que piensan recortar. La Cámara de Representantes está planificando moverse rápidamente y están ahora tratando de hacer todo el trabajo de comité para tener un voto en la Asamblea General de la Cámara de Representantes con una propuesta de ley que incluya todos los recortes que tienen programados. Esto es lo que está diciendo el presidente del Congreso. Dice que quiere que esta ley sea aprobada a final de febrero, pero como nos damos cuenta, estamos llegando a mayo y seguimos en lo mismo. Así que estas fechas puede ser que si no llega en una fecha exacta, no quiere decir que no esté llegando, sino que simplemente ha habido un retraso. Porque ha habido gente que está preocupada por lo que está pasando y eso significa buenas noticias para nosotros. Así, un poco más en cuanto a los específicos del tiempo, la línea de tiempo. Tan pronto como el 30 de abril veremos los comités marcando sus sesiones de marcación para designar el lenguaje que se incluirá en la ley de reconciliación. Los comités, por ejemplo, el Departamento de Defensa, el Departamento de Servicio y el Departamento de Justicia, estos incrementos en los gastos tienen como intención facilitar inmigración y actividades relacionadas a inmigración. Una nota al respecto es que para el Departamento de Defensa ha incrementado ha, ha incrementado en 150,000 millones, o sea que están aumentando más dinero a un comité, lo cual quiere decir que están buscando dónde hacer recortes para recompensar. Así que si están agregando en cuanto a los tipos de gastos que están haciendo la Cámara de Representantes, hay muchos conservadores que quiere decir que deben de tomarlo de otros lugares. Así, en cuanto a partir del 30 de abril, veremos el Comité de Transportación de Servicios de Finanzas a hacer algunos recortes que también son significativos y dirán qué es lo que están haciendo. Y la mayoría de los comités tienen planes que pueden darse a conocer hasta principios de mayo, especialmente el Comité de Comercio el 7 de mayo. Y Julio. Yo creo que sería útil simplemente planear la mayoría parte de los comités que son importantes para las personas con discapacidad, que no van a ser la semana que viene, sino la semana siguiente. El 9 de mayo es cuando se van a juntar van a empezar a trabajar los comités para identificar los recortes que van a hacer. El presidente de la Cámara, si está de acuerdo con este tiempo, no va a ser un problema para que todos los comités cumplan con esta fecha límite. Y el comité de los de
gastos y medios, va a tener su marca ahí, entonces nos va a poner para entonces en 3 semanas, para el 19, para que todo el Congreso esté votando la ley de reconciliación. Y es algún potencial que posiblemente después que se vaya a aprobar y después si la ley de reconciliación se aprueba, recuerden que el Senado todavía tiene que hacer todo este trabajo también y ese lenguaje tiene que estar de acuerdo, tiene que coincidir en las dos leyes antes de que él llegue al presidente para firmar esa ley. El presidente dice que no vamos a llegar a esto hasta mediados de junio, es lo que están diciendo ahora. Así que simplemente quiero que la gente entienda que tenemos algo de tiempo en la que tenemos que ser muy vigilantes y responder a todas estas ideas que están surgiendo, pero no significa que está todo acabado, que está todo terminado, incluso después de que la Cámara de Representantes haya aprobado la ley. Tenemos que ver todo lo que está en esa ley y qué es lo que se quita. Todavía hay muchos debates sobre el Medicaid en particular y hemos cubierto eso que hay muchos legisladores republicanos que entienden que el Medicaid es muy popular con sus votantes y necesitado y algo que necesitan con sus votantes. Hay un grupo de legisladores republicanos que están muy preocupados de los recortes de Medicaid en particular porque creen que la gente en sus distritos van a darse cuenta de esos recortes y va a ser muy difícil para ellos explicar el que puede explicar cómo se han eliminado algo que sus votantes necesitan. Hay un rumor sobre si nos va a haber unos recortes de propuestas para Medicaid a nivel nacional. Parece que hay un grupo de ideas que se están teniendo en cuenta y en el día a día estamos escuchando diferentes cosas, un par de cosas que destacar. Seguimos escuchando los requisitos de trabajo como una idea que se ha repetido consistentemente a lo largo del tiempo. Una cosa para darse cuenta es que la cantidad de dinero que el presupuesto, la cantidad de dinero que se va a ahorrar en el presupuesto con estos requisitos de trabajo es básicamente el cuánta gente va a perder la cobertura. Y ese es el cálculo que están haciendo y ese ahorrar, entonces eso sigue aumentando. En febrero calculaban que iban a ser 120.000 millones en 10 años, ahora están en 200.000 millones. Pueden quizás pensar que si están inflando esa estimación, siendo generosos con ello, o como muchas personas que abogan por esto, es simplemente están cambiando los parámetros de quién cae en ese requisito de trabajo para que cubra a cuanta más gente posible, con las mínimas excepciones posibles, para que haya más gente que te corra el riesgo de no poder hacer el proceso administrativo correctamente y así perder su cobertura o que se retrase la cobertura. Yo creo que ese segundo escenario es el más probable, que ese estimado se ha incrementado porque se va a aplicar ese requisito de trabajo para más gente. Pero cuando el comité revela lo que está haciendo con esos requisitos, es lo cuando lo vamos a ver. Y otra cosa que no hemos hablado mucho antes, hay un nuevo estimado de cuánto ahorraríamos si hiciéramos más revisiones de quién es elegible, y es lo que estábamos hablando hace unas semanas. Es la misma idea a nivel del Congreso. Este no estaba en el menú original, en el plan original, pero que es las que estaban considerando, pero entra dentro del paquete de cuáles son las cuestiones administrativas que puedes hacer para que la gente se le haga más difícil entrar o permanecer en Medicaid. Y pueden ver que ahora que hay un estimado de 170 millones para luchar con más, revisar la elegibilidad de Medicaid, lo que vemos es que muchos directores de Medicaid a nivel estatal han dicho muy claramente que este no es el lugar en el que hay fraude y abuso. Hacemos un muy buen trabajo para asegurarnos de que la gente que está en Medicaid son elegibles para estar ahí.
Esos 170.000 millones seguramente vienen no porque se esté quitando a gente de Medicaid que no debería estar ahí, sino porque la gente que califica van a perder la cobertura. También ha habido muchas habladurías consistentes sobre cambiar de bajar la equivalencia de la expansión de Medicaid en el estado. Hay mucho impacto de todas estas decisiones, que podría haber otros cambios que no se han mencionado en este artículo, de los que se está hablando públicamente, de que pueden acabar en las recomendaciones de los comités, simplemente porque en ocasiones los estados dicen: si hacemos esto nos impacta mucho, y a veces los legisladores quieren hacer muchos cambios para que se distribuya un poco más ese impacto entre todos los estados. Entonces, un estado como Wisconsin, que todavía no ha hecho la expansión de Medicare, reducir esta cantidad del dinero que tienen que cubrir para esta expansión no nos afecta tanto, pero impacta a 40 otros estados muchísimo. Así que el equilibrio de si queremos que esto solo sufra el impacto, esos 40 estados, o quizás que esto se pueda aplicar a todos los estados, o todos los estados que han expandido el Medicaid específicamente, creo que todo eso está encima de la mesa y los vamos a descubrir muy pronto, cómo los comités van a encontrar ese equilibrio, y eso va a ocurrir a todos los estados. He mencionado esta carta del el Wisconsin State Journal, estaba refiriéndose a ella. El 16 de abril hubo 12 a nivel de votantes, 12 republicanos que son vulnerables, que pueden perder su puesto. Si o los moderados, 12 de ellos firmaron una carta y dijeron que no iban a apoyar recortes de Medicaid que llevaran a una reducción en cobertura de Medicaid para poblaciones vulnerables. La última vez hablamos mucho sobre el lenguaje que suena bien, pero que realmente no significa que sea una protección. Es un gesto significativo en el sentido de que tenemos a 12 republicanos moderados que han escuchado de sus votantes en el distrito y se han dado cuenta de que Medicaid es una gran cuestión para sus votantes, y quieren mostrarles de alguna manera que les han escuchado. Ninguno de los republicanos de Wisconsin han firmado esta carta. Y eso, la carta no define quién es vulnerable, y hablamos de eso la semana pasada. No define quién es parte de esa categoría, y realmente no estás protegiendo a nadie específicamente. Hay ciertamente gente que quizás podríamos pensar que caerían en esa categoría de vulnerable, que quizás bajo esa definición cumple con esos requisitos de los que el lenguaje legislativo cubra, pero es importante señalar que no hay que no hay una definición de cualquier persona que esté actualmente cubierto en este programa está a salvo. No están diciendo eso, no es una garantía que estén ofreciendo. La carta también tampoco dice nada de los cambios que van a hacer más difícil la elegibilidad de Medicaid con estos requisitos de trabajo de Medicaid, y he estado siempre consistentemente, y es gente que por estos no poder cumplir con estos requisitos administrativos, y que pierdan su cobertura, y es simplemente para hacerlo más difícil para que la gente entre y esté en Medicaid. No dice que no quieren que la cobertura va a ser más difícil de conseguir, y no dice tampoco explícitamente si se oponen a que menos gente entre en Medicaid. Simplemente dice: quien quiera que pensemos que es vulnerable, pensamos que debería tener la misma cobertura y no perder las prestaciones. Así simplemente quería señalar eso. También esta semana había un cambio en el mensaje sobre los republicanos
de la Cámara que están cambiando de la idea de que no estamos cambiando Medicaid, que no nadie va a perder prestaciones. Esas son dos frases que la gente ha escuchado en las últimas semanas. Y yo creo que esto va a ser una marca, una señal de que suficiente gente ha estado contactando a las oficinas de estos representantes diciéndoles que no me creo muy bien esto que están diciendo o que no hay manera de que vayan a prevenir daños con esos recortes que están haciendo. Ahora el mensaje parece ser muy diferente, señalando, poniéndole más la culpa a los estados diciendo: "Oh, nadie va a tener estos recortes en Medicaid, mientras los gobernadores sigan dando fondos para el programa". Y creo que es una manera de dañar al Estado, y creo que la gente en los estados, los representantes, no les va a ser muy difícil de defender, porque si van a hacer estos recortes a nivel federal y después unas grandes partes del presupuesto estatal va a ser afectado por eso, entonces pues solo hay dos opciones: o van a tener que pagar muchísimo más para dar esa cobertura, y hemos visto que hay artículos que demuestran que no es una realidad no es real para los estados, que la cantidad de dinero de daño que van a tener estos recortes federal no va a ser algo que estos estados va a haber otro montón de dinero para cubrir eso. Si no pueden gastar más para mantener Medicaid igual, entonces vas a tener que vas a tener que cambiar quién está ahí y a quién cubren estos beneficios o cuánto a la gente está cobrando para dar esos servicios. Y este es un cambio que de nuevo que le permite a los representantes legisladores federales decir que es la decisión de los estados cómo van a manejar esos recortes. Si algo ocurre con tus prestaciones, entonces tienes que echarle la culpa a esas personas a nivel estatal que son los que han hecho el recorte, en lugar de a nosotros que recortamos todos los fondos a nivel federal, que es lo que iba para cubrir esos costos. Entonces, ¿qué comités vamos a estar viendo en las próximas semanas? Primero habría que empezar con el Comité de Medios y Maneras, y ese hay un gran aumento en el gasto, y aquí es donde están todos los costos de expandir los recortes del 2017. Los recortes de impuestos del 2017 se van a mantener. Hay una, es muy difícil mantener esto si estás hablando de los impuestos en este comité. Lo importante de este comité no es tanto la cantidad de recortes de impuestos y cómo lo impacta. Este comité también cubre elegibilidad y también programas que ofrecen pagos para cuidados de salud en muchos de estos sistemas. Aquí es donde puedes ver cambios que pueden afectar a diferentes sistemas de salud, incluidos Medicare y Medicaid. Y también va a ser un lugar en el que la asistencia pública y la elegibilidad de muchos diferentes programas es donde que se albergan todo eso, y es comité que hace eso. Así que si cambian o hacen alguna modificación en qué puede entrar en qué programas, quizás vas a tener que ganar menos dinero para poder calificar, por ejemplo. Aquí es seguramente donde vas a encontrar ese tipo de cambios. Y la gente se está dando cuenta de que si haces cambios a la elegibilidad o a pagos para sistemas de salud que podrían resultar en ahorros. Quizá esto se podría reflejar básicamente en recortes de gastos de nuevo, y eso le daría la posibilidad al comité de recortar más, rebajar más los impuestos. Y recuerden que originalmente, cuando empezamos el proceso de reconciliación, solo estábamos hablando de extender los cortos del 2017, y desde aquel momento, en marzo, el presidente ha hecho una serie de afirmaciones sobre maneras de bajar los ingresos de impuestos. Quizás no va a no poner impuestos en las propinas, en los ingresos del Seguro Social, que pueden afectar la cantidad de ingresos a nivel federal. Y si quieren hacerse una idea de una manera de también incluir esas ideas en esta reconciliación,
Eso significa que tienen que encontrar todavía más ahorros para completar esto. Y algunas personas están pensando que este comité está tratando de encontrar maneras de hacer eso y acomodar más de los recortes de impuestos más allá del 2017, como indicó el presidente. El Comité de Agricultura, lo que estaremos viendo, este es el comité que cubre el sistema suplementario de nutrición, Food Share en Wisconsin. Ha sido muy consistente a través de los años y se espera que pueda haber recortes, lo cual quiere decir menos dinero para los estados, para quienes reciben esta ayuda. Esto no es SNAP, es ayuda federal que llega al estado. Sin embargo, también estaremos viendo si cambiarán los requisitos de trabajo para el programa de SNAP que tenemos ahora, ya que puede requerir que hagan cosas que no hacen ahora. Así que no sabemos qué recortes habrá, pero son dos cosas que están discutiendo en el Comité de Agricultura que podrían tener un impacto a quienes califican para Medicaid. Así que automáticamente quienes califican, el Departamento de Salud está enlazando esos dos programas para que no tengan que solicitar a ambos. Y es el Departamento de Educación y Fuerza Laboral. Hemos estado hablando de los recortes que se presentan en cuanto a educación. Quieren han recortado el 46% del personal y hay preguntas en cuanto a si van a codificar o si van a decir que los recortes que ya se hicieron en el Departamento de Educación a través del Departamento de DOSH, si eso se incluye dentro de los recortes en la ley de reconciliación, es posible. Este es el lugar donde el dinero para programas de educación especial que llega a los estados del Departamento de Educación, que se distribuye a los estados para estudiantes con discapacidades. Estos programas de rehabilitación vocacional, ah, programas de ocupación laboral, también incluye la aplicación de leyes de educación especial. Hay muchas cosas que estaremos viendo que podrían estar impactando a los estados. El Comité de Energía y Comercio, hemos estado hablando mucho de este comité, especialmente este es el comité que al que se le ha instruido que haga más recortes que cualquier otro. La mayoría de la gente dice que la mayoría de los recortes serán en Medicaid. El comité cubre más allá de Medicaid, Medicare, CHIP y otros programas que tienen que ver con gente con disabilidades. La mayoría de los recortes serán en Medicaid. La semana pasada se dijo que este comité también tiene que ver con telecomunicaciones. Ha habido especulaciones en que probablemente harán otras cosas como reducir los, pagos de Medicaid, pero no sabemos, hay recortes bastante grandes. Otros comités, el Departamento de Transporte, probablemente el primero que hará recortes, por lo menos 10,000 millones. Si tú no eres un conductor con, y que dependes del condado, esos dineros
ese es un lugar donde puede haber recortes y puede eh, el Comité de Servicios Financieros también es otro lugar donde tenemos que estar poniendo atención. Otra cosa importante es que estamos hablando de 10,000 millones, 80,000 millones. Estos son recortes mínimos que piensan recortarse, que estos comités ciertamente pueden recortar menos, pero no más. Quieren obviamente gastar más en defensa y, y hacer recortes en los impuestos. Y así que puede haber comités que están pensando en ver dónde hacer recortes extra. En las próximas 2 semanas va a ser importante que, que reaccionemos y respondamos a todo lo que creamos que nos va a impactar a gente con discapacidades. Y eso va a ser mucho. Va a haber comités que van a estar saliendo con cosas. Tenemos que hacer un análisis de los recortes que están haciendo. Vamos a tener que decidir si esos recortes impactan y tenemos que comunicarnos con los congresistas para que sepan qué es lo que está pasando. Vamos a tener que estar llamando a escribir cartas personales. Deben esperar hacer eso múltiples veces sobre múltiples asuntos. Hay, no, hay es una ventaja y no una desventaja decir lo más, em, es la única manera que el Congreso recibirá el mensaje en cuanto a las propuestas de recortes que están haciendo y que deberían de reconsiderar hacer cosas diferentes. Tenemos la habilidad absolutamente de convencer a los legisladores de que los cambios que están haciendo, así que eh, estaremos poniendo atención, actuando para que la gente sepa qué es lo que se está proponiendo en recortes y cómo impactan a la gente. Otra razón importante por vociferar es que no solamente debemos estar en contacto con nuestros representantes, sino que también con el Senado, porque el Senado también estará observando para ver cómo reacciona la gente a las ideas que se están proponiendo en la Cámara de Representantes. El Senado se estará ahí observando qué, qué es lo que tiene oposición y qué recortes a nadie le importan. Y eso es importante porque el Senado pues, se dio más flexibilidad en cuanto a los comités. Si ven que algo que la gente tiene mucha objeción o oposición, el Senado puede escribir una idea muy diferente. Y eso es importante porque mientras más diferencia haya de, de una cámara a otra, esos planes, mientras más diferentes sean, más posibilidades de que no cambien, porque las leyes tienen que ser exactamente para que puedan hacerse ley. Así que mandar un mensaje fuerte a la Cámara de Representantes en cuanto a lo que están revelando y que sepan los senadores, es importante mandar ese mensaje para que los senadores sepan qué es lo que está mirando la gente, qué es lo que está viendo y así puedan responder. El Senado probablemente eh, estarán poniendo atención y tal vez no hagan ningún recorte. Estamos en este proceso de, de espera, esperando
Y aunque ha habido mucha actividad, no hemos, no hemos entrado a un momento en que el proceso sigue adelante, pero se está a punto de movilizar mucho más rápido, porque recuerden que la Cámara de Representantes tiene incentivos de revelar estos presupuestos, recortes presupuestales, y mientras más rápido se mueven, uh, eso quiere decir que si ellos se mueven rápido, también tenemos que nosotros reaccionar rápidamente, entender lo que significan los recortes, cómo nos impactan, y entonces darle la vuelta y decir por qué nos impactan. Así que en las próximas 2 o 3 semanas veremos mucho reciclaje del mensaje y tenemos que estar pedaleando para seguir adelante, y ese es el momento en que estamos ahora. Cada vez que hay una oportunidad, hay que tomarla. Si el comité anuncia algo, ese es el momento para que nosotros les digamos qué es lo que pensamos. Si el comité tiene que pasarlo a otro comité, ese otro comité y después a la Cámara de Representantes en general. Todas esas fases son oportunidades para involucrarnos con el Congreso y decirles qué es lo que pensamos. Nuestra meta ahora es hacer que se haga el proceso más despacio para que nos escuchen y darles pausa. Esta es nuestra oportunidad para decir, este es el impacto que no nos gusta y tenemos opciones. Y nuestras opciones son diferentes a lo que tienen en vuestra propuesta. Aún hay rumores de una ley por separado, no se ha aún eliminado. Hay preguntas en cuanto a si estas ideas que se hayan tal vez incluido en una ley de rescisión, si los recortes que se han hecho en DOGE y programas de becas, si esos recortes se incluirán como parte de la reconciliación o como parte de la ley de rescisión. Pero estaremos alertas para saber uh, qué es lo que revelan los comités y ver qué impactos ya se presentarán en reconciliación o en la ley de rescisión, o qué es lo que vendrá. Mi pensamiento es de que mientras más tiempo pasemos en que la administración dice que tendremos la ley de rescisión, mientras más tiempo pase, las mejor posibilidades de que no haya los recortes que se presentan. Estamos también al principio de este proceso. Es básicamente todo esto es cierto. Todavía en relación a su trabajo, estamos en un comité en el que estos comités tienen que decir estos son los recortes que estamos proponiendo y tienen que votarlo. Ahora estamos en un momento en el que no solo van a ser sus ideas públicas, sino que también van a tener que votar esas ideas y decir que ya, sí, esto es lo que queremos hacer. Y eso tiene que ocurrir un par de veces para los miembros de la Cámara. Así que hay muchos procesos aquí, un proceso grande antes de que vaya a votación en la Cámara completa. Y hay presión que se puede poner en toda la Cámara porque todos esos miembros van a tener que votar en la ley de reconciliación completa, incluidos esos recortes para Medicaid. Entonces, la rama ejecutiva, ¿qué es lo que está ocurriendo en las agencias federales? Parece que hay un
patrón que está surgiendo y no lo hemos pensado mucho de esta manera hasta esta semana, pero creo que es suficiente, un patrón suficiente como para en el que pueden ver acciones, muchas acciones diferentes que están avanzando en la misma dirección. Desde enero ha habido personas que el Doge del Elon Musk no es una agencia, son básicamente unos ciudadanos privados que han estado aconsejando a la administración y dándoles vía libre para muchas agencias y dándoles acceso a datos. Desde enero han estado viendo programas cosas que el gobierno federal hace que creen que se pueden recortar y eliminar. En enero había una lista de palabras que se filtró que parecía ser como términos de búsqueda. La gente estaba pensando que se está utilizando la inteligencia artificial, que se ha usado Dodge para identificar y poner etiquetas a programas o posiciones, puestos que se deberían recortar. Y es una lista muy grande de varias páginas. Y disabilities, tu institución, institucionalizado, inclusivo, muchas palabras que básicamente se refieren a cuestiones de discapacidad o son palabras que palabras que se usan en el mundo de la discapacidad frecuentemente en la manera en la que hablan sobre programas de discapacidad o subvenciones a las que aplicarían agencias relacionadas con la discapacidad. Muchas de esas palabras estaban en esa lista. Entonces después pueden ver que el Departamento de Educación fue una de las primeras agencias que anunció estos recortes, los despidos. Una de las que más fue la Oficina de Derechos Civiles. El 50% de su personal se le echó del trabajo en esa división. Y también mucho de lo que hace esta gente es hacer trabajo sobre todo relacionado con gente con discapacidad. Si estás buscando palabras sobre que o hablan un lenguaje que se suele usar en el mundo de la discapacidad y después estás hablando de esto y después estás despidiendo a personas que está básicamente analizando casos de discriminación para personas con discapacidad, y después la Administración para la Vida Comunitaria, que es donde básicamente todos los programas de discapacidad se consolidaron y se agruparon para hacerlos más eficaces, porque estos programas operan en términos de estos programas en el sentido de que están abordando problemas similares, y avisaron de que estaban también eliminando esa unidad y despidieron a la mitad del personal. Y después hubo otro memorándum que decía que estaba básicamente eliminando cualquier tipo de fondos para cualquier grupo de discapacidad o de personas mayores. Incluso de Disability Rights Wisconsin, el Centro Weizmann de la universidad y muchos otros. Esa es otra parte de este patrón que parece que estamos atacando a las organizaciones que trabajan con cuestiones de discapacidad. El Departamento de Justicia le ha quitado prioridad al hacer cumplir las leyes de derechos civiles y ha hecho mucho trabajo que se ha hecho en discriminación de voto, específicamente en barreras para las personas de votantes con discapacidad y tanto cuestiones de discriminación en vivienda. Y hay diferentes tipos de hacer cumplir con el ADA, las leyes de ADA, y la última semana hubo un cambio sobre debería hacer esa agencia, y un cambio completo de lo que ha hecho tradicionalmente, que vamos a hablar de eso también, y también cambios a nivel del Departamento de Estado y lo que quieren reportar cuando quieren, como otros países están abordando las cuestiones de derechos humanos. Lo que se ve es un patrón en el que las cuestiones relacionadas con discapacidad
parecen ser consistentemente miradas en detalle para eliminarlas o simplemente quitarles la prioridad o el énfasis en lo que hace el gobierno al respecto de ellas. Y creo que estamos en un lugar en el que, y esto ya se ha convertido en un patrón, es un patrón que es bastante familiar, conocido. Cuando según estamos hablando está en el contexto de los grandes recortes a programas que son importantes específicamente para personas con discapacidad, no solo para ellos, pero estamos hablando de estos recortes a Medicaid, que eso realmente impacta a las personas con discapacidad más que a otras poblaciones, y eso es porque muchas personas reciben el cuidado que necesitan y también recortes a la cuestión del seguro social, toda la administración del seguro social, y son programas que también que los que dependen las personas con discapacidad, y estamos viendo que hay muchas ideas y acciones administrativas que van a reducir fondos para programas que tradicionalmente han sido muy útiles para personas con discapacidad. También hemos visto un gran descenso, un gran aumento en recortes de la cuestión en cuestiones preventivas, prevención de envenenamiento de plomo, abuso de sustancias, prevención de caídas, que es uno de los programas que se ha dedicado, que es para eliminar. Básicamente es un tema completo sobre es- que lo que están diciendo es que estamos intentando recortar todos estos programas que son útiles para esta población. Y también son programas que debemos eliminar, programas para prevenir, para convertirse para conseguir una determinación de discapacidad o hacerse más discapacitados. Y también te podemos ver como nosotros somos los que mejor conocemos a estas poblaciones, la gente que piensa de cómo podemos mejorar las cosas, cómo podemos asegurarnos de que las voces de las personas con discapacidades se van a escuchar. La experiencia vivida es un tema muy importante y creo que hay un patrón que se está haciendo más y más evidente que ilumina, nos da luz sobre estas cosas y vamos viendo que las personas con discapacidad se aíslan, se desconectan más y si algo malo les ocurre, no van a ser ni siquiera ser visibles porque la gente que les está controlando, que les está viendo, no están ahí para tener una mirada sobre ellos. Y creo que hay algunas razones. El número de personas que abogan por las cuestiones de discapacidad y de personas mayores se están poniendo muy nerviosos porque se está desmantelando todas las cosas que se han puesto ya por una muy buena razón para bajar los riesgos, eliminar los riesgos para estas poblaciones. Y esto es una señal de que están menos, no hay esa intención de que se vaya a invertir en este tipo de personas y más una aceptación de que cuando las cosas no funcionan, que deberíamos considerar eso como algo normal cuando no lo ha sido antes. Simplemente para que la gente sepa, hemos cubierto cuestiones del Departamento de Educación y ahora lo que estamos viendo es el resultado de esos recortes en la Oficina de Derechos Civiles, que hay reportes de personas que necesitan ayuda que no pueden recibirla, que tienen cuestiones serias que les están ocurriendo en sus escuelas, cuestiones de discriminación activa para estudiantes con discapacidad y no hay nadie ahí para ayudarles. Hay un artículo reciente de la radio pública que dice que se ha perdido tantísimo personal que ahora es muy difícil el poder hacer algo con esas quejas formales. Y para el momento en el que ya llega una queja al Departamento de Educación es porque nada más ha funcionado a nivel estatal. Entonces, ahí realmente es que ya no hay nadie más que pueda dar una resolución, excepto al nivel federal, excepto que hay estos cambios a nivel federal y hay personas que necesitan esa ayuda y que realmente no pueden no pueden encontrar una resolución para ello. El Departamento de Justicia, la Oficina de Derechos Civiles
ha recibido un memorando que básicamente cambia su trabajo por completo para hacer cumplir prioridades que se han hecho cumplir en las órdenes ejecutivas del presidente. Así que el artículo que vamos a compartir después de este seminario web muestra que hay un cambio directo de hacer cumplir derechos de discriminación de vivienda, la dirección de la sección de discapacidad de este departamento no tiene nada que ver con discapacidad. Entonces es una gran interrogante sobre qué tipo de casos van esta oficina de derechos civiles va a aceptar, va a investigar y si lo están tomando esos casos, no van a hacer mucho del trabajo rutinario que históricamente ha sido muy útil para las personas con discapacidad. El Departamento de Estado también está cambiando qué es lo que quiere saber desde sus reportes de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos. Una de las áreas que no va a estar, no se va a incluir es sobre la gente tiene de violencia contra personas con discapacidad. Eso ha sido algo que ha estado consistentemente durante muchos años para hacerse una idea de si un país está haciendo un buen o mal trabajo sobre cómo trata a su gente. Ese es uno de los indicadores y eso es algo que el Departamento de Estado ya no lo va a estar incluyendo en su reporte por primera vez, entre muchas cosas, entre muchos otros marcadores de este tipo. Y después el Departamento de Servicios Sociales y Salud ha hecho el director, ha hecho una serie de comentarios en la última semana. En la última semana hablamos sobre la conferencia de prensa que este secretario tuvo en el que hizo algunos comentarios concretos sobre personas con autismo, básicamente desde hablando de las faltas de las cosas y haciendo unas afirmaciones generales sobre la persona de que las personas con autismo que no van a trabajar, no van a escribir poemas, no van a poder pagar impuestos, trabajar, una serie de afirmaciones de generalizaciones y después se retractó un poco un par de días después, básicamente porque mucha gente con autismo y familias con personas con niños con autismo se enojaron tremendamente y dijeron que nada de eso es cierto de la gente que yo conozco. E incluso si es cierto para algunas personas con discapacidad, no deberíamos estar midiendo, usar esas métricas para las personas con autismo. Las personas con autismo tienen un valor en sí mismos y tienen derecho a tener una vida significativa más allá de si pueden escribir un poema o pagar impuestos. Así que hubo un pequeño cambio, una retractación un poco, pero tampoco muchísimo. Y los comentarios que hizo el 18 de abril se volvió a centrar en la misma serie de comentarios sobre las personas con autismo, específicamente personas que no son verbales. Y después empezó a decir que para continuar, siguió diciendo que el autismo es una enfermedad prevenible. Hizo algunas afirmaciones que podrían ser una exposición a algo y quizás podríamos decir que las personas que debíamos tener un fondo de compensación para familias que tienen una persona con autismo en la familia. Eso es importante porque fondos de compensación son un pago a víctimas que han sufrido un daño irreparable, se han usado para víctimas de crímenes o para víctimas de exposiciones a cuestiones del medio ambiente. No se ha hablado de ello como un mecanismo para ayudar a las familias que necesitan un apoyo consistente a lo largo del tiempo y ciertamente la comunidad de investigación se ha unido para responder a estas ideas que presentó el secretario sobre las causas del autismo y la necesidad de proveer un apoyo continuado para la gente en lugar de un pago único. Y son cosas que se han dicho en la última semana. Esta es parte de una pauta y aun cuando alguien cambia lo que
lo que dijeron antes, es importante escuchar lo que dijeron. Cuando empiezan a cambiar lo que dicen, es porque están recibiendo una respuesta que les está diciendo que lo que han dicho no es muy popular. Así que están tratando de revisar su lenguaje para que más gente acepte y esté de acuerdo con ellos. Y creo que en este caso, lo que se ha dicho, ah, caminar hacia atrás, no es suficiente. Muchos abogados para gente con discapacidades es, es- dicen que lo que se dijo por primera vez es probablemente lo que más refleja sus ideas, y que mientras están revisando, están tratando de ver dónde está el punto de acuerdo con la mayoría del público, dónde están de acuerdo y qué gente tiene menos valor. Y cuando llegan a un lugar donde hay un designado grupo de personas ah, que se puedan tratar diferentemente, generalmente quiere decir que esa gente que se puede tratar de manera diferente, en este caso lo que el secretario de salud dice es que está diseñado para decir a quién valorar más, a quién valorar menos, quiénes son las personas que tienen tantos daños y a las cuales ya no se les puede hacer nada. No, estas personas, es como decir, estas personas cuestan mucho, y por lo tanto hay que recordar quién es el grupo que podemos decidir vale menos, y es para gente con discapacidades o mayores de edad. Esto es muy peligroso porque hay muchos comentarios después de eso. El abril 20 eh, dijo que enfatizó esa idea que literalmente que COVID, cuando comparas los números de gente con autismo a gente que ha tenido más impacto, mayoría de ellos adultos de edad, mayores de edad, también me dice que tal vez personas mayores de edad están dentro de ese número de personas a las que se les valora menos. Y organizaciones comunitarias que hacen trabajo para mayores de edad. Así que es bueno valorar que estas cosas se siguen diciendo y enfatizando, aunque se haya matizado, suavizado. No creo que cambie la opinión real. También ha habido la semana pasada, esta semana más bien, el lunes, el Instituto de Salud anunció que en un artículo que va a haber un registro de datos para saber quiénes tienen autismo. 2 días después cambiaron el idioma, el lenguaje, diciendo que no es una manera de registrar a las personas, sino más bien una plataforma para evaluar si es diferente. O sea que simplemente palabras diferentes estarán gastando 50,000 millones en investigaciones sobre eso para saber en la audiencia, conferencia de prensa, los investigadores eh, están hablando de que los investigadores han dicho que las vacunas no causan autismo,
ese tipo de ideas son cosas que el secretario de Salud discutía y están tratando de gastar dinero y hay mucha gente que ha reaccionado de una manera fuertemente después de que se hizo ese anuncio el lunes, una reacción tan fuerte que cambiaron el mensaje. De nuevo, la gente responde y llama y hace preguntas y de manera ah, preguntando lo que se está haciendo y que el hecho de que estén cambiando el lenguaje es una manera de responder al público, es una lección para nosotros, para pensar no solamente en el presupuesto de reconciliación, sino que también en lo de que otras agencias, el impacto que tienen para agentes con discapacidades. Y es merece la pena eh, reaccionar y para que la gente, cuando la gente de la comunidad con discapacidades, eh, eh, eso quiere decir que tenemos que mantener nuestra vigilancia para que sepan que estamos en la mira, los tenemos en la mira sobre lo que está pasando. También otra cosa que está sucediendo en diferentes agencias federales es están retrasando o parando, congelando los pagos como parte de DOSH. Han puesto requisitos manuales que están impactando no solamente el flujo de dinero a los estados y a instituciones, sino que también a organizaciones sin fines de lucro. Y los reembolsos también tienen que aprobarse y estos presupuestos ya han sido aprobados por el Congreso, pero es otra capa que tenemos que tener en la mira para que no eh, sea y siga siendo un problema para entidades que necesitan el dinero para seguir operando o que requieren ah, reembolsos para hacer su trabajo. Hemos hablado también un poco sobre las incertitudes para organizaciones con discapacidades. Esto se ha desarrollado desde la semana pasada y continúa cambiando y hemos aprendido continuamente. Muchos de estos grupos tienen papeles específicos relacionados a personas con discapacidades y mayores de edad. Y muchos de los papeles que tienen es para personas, para que puedan ser eficientes ah, y que lleven esa experiencia de vida y están viendo cuáles son los desafíos de las personas y cómo mejorar. Así que cuando ustedes sospechen que hay alguien que no está respetando a alguien con discapacidades, hay estas personas, estos programas que han estado en lugar desde hace mucho tiempo, porque ha habido reconocimiento de que estas organizaciones a personas con discapacidades y mayores de edad necesitan gente que esté vigilando por ellos. Obviamente pueden estar en contacto con sus congresistas sobre muchas cosas, pero es importante hablar. Muchos tienen experiencia con estas organizaciones que les han ayudado en el pasado
Si estas organizaciones que abogan por ustedes se eliminan, no se reemplazarán en ninguna otra parte. La idea de que cuando se deshacen de la gente que está abogando por uno, qué es lo que significa para nuestro futuro. Eso es importante considerar y ciertamente hay muchas agentes con experiencia, gente con discapacidad que probablemente no conocen los legisladores y, y que los que abogan por nosotros están hablando, pero tenemos que, nuestra experiencia personal, la, el Departamento de Educación, la semana pasada hablamos de que los estados les ha pedido que firmen una certificación y que le digan al Departamento de Educación que no están haciendo nada ilegal en cuanto a diversidad y equidad e inclusión. Muchos estados, 18 inclusive Wisconsin, eh, han respondido que ya están cumpliendo con la ley federal y piden aclaración, qué es lo que quieren que se certifique porque estamos en cumplimiento de la ley. Y ha habido casos relacionados a discriminación. En Wisconsin dijo, no firmaremos esta certificación porque no sabemos para qué se usará y no estamos seguros de qué es lo que se nos está pidiendo que hagamos. Nosotros, Wisconsin y Utah son dos estados que han presentado preguntas al Departamento de Educación y no han recibido respuesta. Esta certificación es un precursor para decir que si ustedes firman esto, ahora usaremos esto para poder prevenir los costos federales y decir que no están en cumplimiento de la ley. 18 estados han dicho que no están firmando. Otros estados ya, ya han firmado o están revisando la documentación. La fecha límite fue ayer. Esto puede cambiar. No sabemos exactamente qué es lo que intenta el Departamento de Educación hacer o qué es lo que hará en cuanto a los estados que no han hecho, que no han firmado la certificación. Eso estaremos teniéndolo en la mira también. Así que, ¿qué es lo que estaremos pensando en hacer durante en la Cámara de Representantes? Mientras la gente, eh, la otra estrategia que es útil en este momento es decir que hemos tenido una reunión con mi congresista. He estado mandando correos, llamando, no he tenido respuesta, aún así deben llamar, pero también deben enviar una carta escrita a mano a su congresista, a su representante. Las cartas escritas a mano es algo viejo, pero son muy personales. Los recortes que se están haciendo son personales. Las oficinas de Correo es algo que no se puede evitar. Alguien tiene que abrir esas cartas y leerlas. Y es una manera de meter, digamos, hacerse presente en la oficina, aunque no se quieran reunir con ustedes. Y es muy útil para los legisladores porque es algo más tangible, real. Y en ocasiones utilizan esas historias cuando están haciendo debates en un comité o están hablando a toda la Cámara. Es una estrategia que creo que no hemos intentado antes en masa, pero creo que es útil para dar un peso realmente físico para la gente que está observando e intentando influir en lo que está ocurriendo. No lo tienen que hacer todo de una vez,
Pueden mandar varias cartas, pueden mandar una tarjeta, no tiene que ser largo. Mucha gente ha sido afectada por Medicaid o otros programas que afectan a personas con discapacidad de muchas maneras diferentes y está bien escribir 300 palabras de cada una de esas maneras y la idea es que estas oficinas siempre están recibiendo correo y siempre está viniendo de gente con discapacidad que están hablando sobre cuestiones muy reales y muy personales que les han ayudado a ellos y que esas cosas deben continuar porque van a ayudar a alguien más. Entonces no es una novela, es como escribir un testimonio para las audiencias del Comité de Finanzas que van a venir. Es simplemente unas palabras para decir, estas de las maneras en las que Medicaid me ha tocado a mí. Esto es por qué la educación especial les importa, es porque este programa de discapacidad me ha ayudado. Esas son las cosas importantes que necesitamos que sigan adelante de maneras de estas maneras con la legislatura. Y hay otra manera en la que quizás pueden hablar con otras personas. Si ustedes quieren tener una fiesta para ponerse a escribir cartas, puede ser virtual o en persona. Es una muy buena manera de hablar con otras personas que tienen historias similares, compartir historias y quizás tener algunas ideas sobre cómo hacer que tu historia sea más impactante. Puede ser algo que haces todas las semanas, pueden simplemente saber qué es lo que están haciendo unos con unos y otros y asegurarse de que esas cartas se están enviando y según vamos avanzando, creo que saber que eres parte de un grupo más grande que está haciendo lo mismo es útil y es muy importante. Entonces, mayo va a ser muy activo. No he hablado de esto, pero la última vez para entrar en estos comités son del lunes y el martes de la próxima semana. Así que hay otras oportunidades, un foro a nivel estatal que se va a grabar por el Wisconsin Eye, sabe que ese proceso va a estar ahí, los legisladores van a estar ahí, es un muy buen sitio para hablar ahí sobre Medicaid, educación especial y todas las cosas que ayudan a las personas con discapacidades de que sean parte de sus comunidades y que tengan vidas significativas. Hablamos sobre las necesidades de reaccionar a lo que está haciendo la Cámara. En las próximas semanas también siempre hay la oportunidad de seguir haciendo lo que están haciendo, que es compartir las cosas, conectar con personas en su vida que no están relacionadas con la discapacidad para dejarles saber de qué manera esos recortes tienen ese impacto. Hablamos mucho sobre esta participación, esta conexión con las oficinas de congresistas, pero es importante mantener esa participación, esa conexión en sus redes sociales para que tú y en su entorno, para que entiendan que entiendan lo que estos recortes van a significar para personas que conocen, personas que están en su vida. Y esto puede ser, hay personas que pueden hacer una publicación, un artículo sobre el autismo publicado en el New York Times. Así que siempre es una muy buena manera de cosas que hacer, escribir sus cartas, asegurarse de que este momento están dejando que las personas de su vida sepan lo que está haciendo, la manera en que esto afecta a las personas en su vida. Hay muchas personas en el público en general que realmente no se dan cuenta de lo que está haciendo, no lo están viendo tan en detalle lo que está haciendo el Congreso como ustedes. Así que pueden ser ustedes una fuente de información para ayudarles a entender lo que está ocurriendo y si les gusta o no lo que está ocurriendo. La coalición de Medicaid de Wisconsin también está planeando una conversación comunitaria y creo que estas sesiones para escuchar, para que los legisladores escuchen, en mayo, específicamente sobre Medicaid, estamos centrándonos en la coalición de Medicaid para la gente que igual no ha estado tan cubierta como cuidadores sin paga o trabajadores de salud mental. Así que si hay un evento en su área que sepan, siempre es importante ir a esos eventos y hablar activamente en ellos. Muchas cosas van a ocurrir y hay muchas maneras de participar en mayo y todas van a ser en persona.
Las audiencias sobre el presupuesto del Estado, estamos en las últimas dos, el lunes y el martes. Es que es importante añadir su voz a ese. El lunes va a ser en Hayward, muy al norte, y el martes en Wausau. Como ven, se han intentado que estas audiencias se hagan en diferentes partes del estado para que puedan llegar allí con mayor facilidad. Creo que los legisladores estatales que están escribiendo el presupuesto escucharon muchísimo sobre educación especial y discapacidad y Medicaid sobre las primeras dos audiencias y son muy conscientes de que las cuestiones a nivel federal, todo eso va a significar muchos cambios en el Estado, pero específicamente en Medicaid va a tener un gran impacto en el presupuesto estatal. Y también es muy importante para que las personas les pregunten a los legisladores si todavía tienen este mensaje de que no han podido conectarse con sus miembros del Congreso o quizás no tienen muy claro las diferencias entre los legisladores a nivel estatal y federal, pero creo que es muy importante decir que a nivel federal hay cosas que están ocurriendo que pueden impactar a Wisconsin y tienen un papel más importante con el estado de Wisconsin de que ese daño no llegue a nosotros. Y si eso se comunica directamente con los miembros de la delegación del Congreso, es importante hacerlo. Las personas que puedan ir, hay algunos consejos sobre cómo asistir, participar en estas audiencias. En ocasiones el comité decide las reglas del día. He escuchado que les dan a las personas 2 minutos para hablar y otros que han tenido 3 minutos para hablar. No importa, ustedes son muy profesionales ya y pueden decir cosas importantes en unas pocas palabras, ya sean 2 o 3 minutos. Es muy importante llegar allí temprano, ir con un grupo, hacer que sea todo el día para hablar con otros legisladores, su personal, los medios de comunicación. Y mucha gente está esperando, hay cierta camaradería en estos eventos porque todo el mundo está esperando, están esperando juntos y tienen la oportunidad de testificar. Y mucha gente en ocasiones toman video de otras personas mientras están testificando para publicarlo en las redes sociales. Estas audiencias se graban. Los medios de comunicación van a poner pequeños cortes de la gente, incluirlo en sus historias. Hay muchas maneras en las que pueden tener una buena cobertura para usted, sino que también puede crear una cobertura para las cosas que le importa. Y eso realmente es lo que está ocurriendo en las primeras dos audiencias. Y esta puede ser la última oportunidad, pero es una oportunidad muy importante de que esto ocurra la próxima semana. Simplemente algunas ideas sobre cuestiones de las que pueden hablar en estas audiencias. Mucha gente utiliza la oportunidad para hablar sobre Medicaid y creo que es un mensaje importante para que lo escuchen los legisladores, que sigan escuchando continuamente sobre ello y educación especial. Y hay otras prioridades para las cuestiones de personas con discapacidad. Y esto es lo que estas audiencias, es el tema realmente de estas audiencias, que escuchar a personas reales y para hablar de lo que piensan en que se debe concentrar el presupuesto estatal. Si no pueden asistir, todavía pueden participar. Tienen aquí algunas maneras de hacerlo. Si tienen un mensaje público, asegúrense al comité, asegúrense de que su senador y su representante reciban ese mensaje y pongan esa historia en línea. Porque queremos asegurarnos que el comentario público que se le entregan al comité vayan más allá que simplemente ese comité. Así que estoy a puntito de concluir. Estamos en un momento en el que todo el trabajo que han estado haciendo ha importado y ahora le estamos pidiendo que apretar el acelerador y sé que ustedes han estado haciendo muchísimas cosas ya durante muchos meses y estamos ahora en el momento en el que es el momento de seguir adelante y es el momento de la verdad y ahora es de personas, cada persona en sí misma. Tenemos que dar gracias porque ya tienen esta práctica y han estado haciendo esto muchos de ustedes
de diferentes maneras durante toda su vida. Así que creo que deben asumir ese crédito por donde estamos ahora y creo que cada victoria que consigamos desde aquí en adelante va a ser directamente por el trabajo que van a realizar ustedes. Tienen muchísima experiencia en abogar por estas cuestiones. Son los expertos en el contenido, que es algo que no tienen los legisladores y eso les da credibilidad son perseverantes y tienen paciencia y lo llevan haciendo durante años diciendo las mismas cosas a diferente gente y importa. Si sienten que no importa, realmente sí que importa. Mucha gente todavía no está siendo muy verbal, no está verbalizando esto mucho y eso significa que ustedes todavía son más importantes de lo que ustedes se dan cuenta. Se les va a escuchar o, o si no, van a seguir hablando. Y no hay ninguna razón para no seguir hablando hasta que haya algo que sea final, hasta que esta propuesta de ley se firme como ley, se pueden hacer cambios y esos cambios se pueden hacer en las agencias federales. Siempre hay una oportunidad para detenerlo. Lo que hemos visto es que cuando la gente aprieta las tuercas, la administración y el Congreso se echan un poco atrás y lo cambian. Hay cuestiones muy importantes en las que hay que seguir empujando y estamos en una posición en la que tenemos que seguir empujando muy importante durante varias semanas y va a importar. Y eso ya está importando porque de nuevo se supone que tendríamos 800.000 millones de recortes de Medicaid para el final de febrero y no van a llegar a esa primera parte del proceso hasta mayo. Todo eso voy a parar y de cualquier pregunta que haya. Les enviaremos las diapositivas y la grabación en un email esta misma tarde. Estoy mirando, creo que no hay ninguna pregunta concreta. Si están levantando la mano y tienen una pregunta, por favor pónganlo en la sección de preguntas y respuestas, ahí donde el signo de interrogación abajo. Entonces, una ley de rescisión es similar a una de reconciliación porque necesita una supermayoría. Es similar. Tiene un nombre diferente. Es la administración preguntándole al Congreso que haga ciertas cosas y le pueden pedir al Congreso que que codifique, que si está bien hacer esos recortes que ya están ocurriendo o tener ese dinero que ya se ha apropiado, ya se ha designado y puede afectar a gastos futuros y solo para eso solo es necesario una mayoría simple. Pues se puede hacer una ley de rescisión con 50 senadores en lugar de 67. Esa ley hasta donde yo sé, no se ha propuesto, la administración no la ha propuesto. Hay una pregunta, si puede, por favor, explicar sobre las historias. No sé exactamente qué es lo que significa. Si pudiera, por favor, explicar qué es lo que significa que nuestro mensaje salga en la prensa. Toda la información en cuanto a la prensa estará en el paquete que se les enviará. Todo estará en el paquete. Recibirán tanto la grabación como el paquete de información. Es todo.